Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Juan capítulo 4. Probar los espíritus, criterios para discernir lo verdadero. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu. Juan advierte que no todo lo espiritual viene de Dios. Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Espíritu aquí representa doctrina o influencia espiritual. La fe cristiana no es credulidad, sino discernimiento. No todo lo que suena piadoso es verdadero. Juan llama al cuidado doctrinal, no a la ingenuidad espiritual. Sino probad los espíritus si son de Dios. El creyente debe examinar todo mensaje a la luz de la verdad bíblica. 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Probar implica evaluar, poner a prueba, discernir con madurez. Esto requiere conocimiento de la palabra y dependencia del Espíritu. No se trata de criticar, sino de verificar lo que se enseña. La verdad no teme ser probada. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El peligro es real y extendido. 2 Pedro 2:1, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Juan no habla de unos pocos casos aislados, sino de una proliferación. El mundo está lleno de voces religiosas engañosas. No todos los que dicen Dios hablan por Dios. Esta advertencia sigue vigente hoy más que nunca. 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Juan ofrece un criterio claro de discernimiento espiritual. 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No se trata de sentimientos, sino de verdad doctrinal. El Espíritu Santo siempre exalta a Cristo conforme a la verdad. El discernimiento no es subjetivo, es bíblico. Juan da un principio objetivo: conocer al Espíritu por la doctrina. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La verdadera doctrina afirma la encarnación literal del Hijo de Dios. Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Los herejes gnósticos negaban que Cristo tuviera cuerpo real. Esta confesión no es solo verbal, sino doctrinal, coherente con toda la Escritura. Confesar implica afirmar con convicción la verdad sobre la persona de Jesús. Negar su humanidad es negar el Evangelio. Es de Dios. Quien sostiene la verdadera doctrina de Cristo, muestra que tiene origen en Dios. 2 Juan 1:9, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta confesión evidencia una fuente espiritual correcta. La fe bíblica no solo adora a Jesús, sino que lo reconoce como vino realmente, en carne, como Dios encarnado. Sin esta base, no hay salvación ni comunión con Dios. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Juan es directo: negar la encarnación invalida cualquier pretensión de espiritualidad. 2 Juan 1:7, muchos engañadores han salido, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta negación puede ser abierta o sutil. Rechazar la plena humanidad de Cristo es rechazar su obra redentora. Esta verdad no es negociable. Cualquier enseñanza contraria a esto proviene de una fuente falsa. Y este es el espíritu del anticristo. Juan vincula esta negación doctrinal con la obra del anticristo. 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. El espíritu del anticristo no es solo una figura futura, sino una influencia activa.
Toda enseñanza que distorsiona a Cristo es anticristiana. No hay neutralidad en la doctrina sobre Jesús. Negarlo es oponerse a Él. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan confirma que el anticristo ya operaba en su tiempo. 2 Tesalonicenses 2:7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aunque habrá una manifestación final del anticristo, su espíritu ya trabaja a través del engaño doctrinal. Esta es una advertencia para estar alertas. No se trata de esperar señales externas, sino de identificar el error espiritual presente. El engaño ya circula. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Juan reafirma la identidad espiritual de los creyentes. Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ser de Dios implica origen, pertenencia y naturaleza. Los creyentes no dependen de sí mismos, sino del Dios que los ha hecho nacer. Esta afirmación da seguridad ante la amenaza del error. Juan contrasta a los hijos de Dios con los del mundo. La filiación espiritual determina la victoria. Y los habéis vencido. La victoria es sobre los falsos profetas y su influencia. Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. El creyente, por el Espíritu y la verdad, puede resistir el engaño. No es por sabiduría humana, sino por el poder de Dios. La fidelidad a la doctrina apostólica es un acto de triunfo espiritual. Juan quiere que los creyentes se reconozcan como vencedores. Porque mayor es el que está en vosotros. El Espíritu Santo habita en el creyente y es más poderoso que cualquier influencia del maligno. Romanos 8:11, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. No hay equivalencia entre Dios y Satanás, la victoria ya está decidida. El creyente no debe temer, porque tiene al Todopoderoso dentro. Esta verdad es la base de la confianza frente a la oposición. Que el que está en el mundo. El que está en el mundo se refiere a Satanás y sus siervos. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Él opera en el sistema mundano y en los falsos maestros. Aunque activo, está limitado por el poder de Dios. Juan establece una diferencia radical entre la influencia divina y la satánica. El creyente está seguro porque no está solo. 1 Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ellos son del mundo. Juan se refiere a los falsos profetas y sus seguidores. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ser del mundo significa tener su mentalidad, valores y lealtades. La fuente de sus enseñanzas es terrenal, no divina. No son enviados por Dios, sino formados por el sistema caído. Juan insiste en que la procedencia determina el mensaje. Por eso hablan del mundo. El contenido de su mensaje es mundano, atractivo pero falso. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hablan lo que agrada a los oídos del hombre natural. Evitan el arrepentimiento, la cruz y la santidad. Su mensaje no confronta el pecado, sino que lo adorna. Son populares porque dicen lo que el mundo quiere oír. Y el mundo los oye. El mundo recibe con agrado su mensaje porque se alinea con sus deseos. 2 Timoteo 4:3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El falso maestro es aplaudido por la cultura caída. Su éxito no es prueba de verdad, sino de afinidad con el error. Juan enseña que la aceptación por el mundo puede ser señal de falsedad. La verdad no siempre es popular. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros somos de Dios. Juan habla como apóstol en representación de la enseñanza verdadera. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Ser de Dios significa hablar conforme a su palabra y tener su respaldo. Juan no habla con arrogancia, sino con autoridad divina. Su mensaje no es personal, sino apostólico. Esta frase distingue entre los verdaderos y los falsos portadores de la verdad. El que conoce a Dios, nos oye. El verdadero creyente recibe la enseñanza apostólica. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de reconocer la voz de Dios en la verdad. El Espíritu Santo en el creyente da testimonio de lo que es verdadero. El que ha nacido de nuevo se somete a la palabra. La receptividad a la verdad revela la regeneración. El que no es de Dios, no nos oye. La resistencia a la verdad es evidencia de origen no divino. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El rechazo a la enseñanza bíblica muestra ceguera espiritual. Juan no habla de ignorancia pasajera, sino de rechazo voluntario. Esta división no es cultural, es espiritual. O se es de Dios, o no se es. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El criterio para discernir entre verdad y error es la actitud ante la doctrina apostólica. 2 Timoteo 1:13, reten el modelo de las sanas palabras que de mí oíste. El espíritu de verdad guía a la verdad revelada, el de error a la distorsión. Juan da una prueba clara y objetiva. La verdad se confirma en su fuente, contenido y recepción. El Espíritu de Dios siempre exalta a Cristo y su palabra. El amor proviene de Dios y lo revela a través de Cristo. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros. Juan exhorta con ternura apostólica a una acción continua y recíproca. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este mandato no es opcional ni emocional, es esencial. El amor mutuo es la marca del creyente verdadero. Juan no propone sentimentalismo, sino compromiso fraternal. El amor activa la comunión, fortalece la unidad y refleja a Cristo. Porque el amor es de Dios. El origen del amor verdadero está en la naturaleza de Dios mismo. 1 Juan 4:16, Dios es amor. No se trata de amor humano, limitado o egoísta, sino de un amor divino, puro y sacrificial. Si Dios es amor, todo amor genuino procede de Él. Este amor no se fabrica, se recibe por el Espíritu. El que ama con este amor demuestra una conexión viva con Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios. Juan enseña que el amor es prueba del nuevo nacimiento. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacido de Dios implica una transformación espiritual real. El amor no se produce por voluntad humana, sino por regeneración. El nuevo nacimiento genera una nueva naturaleza, que ama como Dios ama. Sin esta evidencia, la conversión es dudosa. Y conoce a Dios. El amor cristiano revela no solo nacimiento espiritual, sino relación continua con Dios. Jeremías 9:24, alábese, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Conocer a Dios no es solo saber sobre Él, sino experimentar su carácter. El que ama ha visto, probado y compartido la comunión con el Padre. El conocimiento real de Dios produce una vida marcada por el amor. 1 Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Juan da una sentencia espiritual concluyente. Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí. No se trata de tener doctrina correcta, sino de carecer de evidencia. El amor es el fruto visible de una fe genuina. Quien no ama, no ha experimentado a Dios verdaderamente. Juan enseña que conocer a Dios cambia la manera de relacionarse con otros. El amor es inseparable de la comunión con Dios. Porque Dios es amor. Esta frase es teológicamente profunda. No dice solo que Dios ama, sino que es amor.
Su naturaleza es el fundamento del amor verdadero. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo amor puro refleja su esencia. Esta declaración debe entenderse en armonía con su justicia y santidad. Amar es actuar según su carácter. No amar es negar quién es Dios. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios no se quedó oculto, fue manifestado claramente. Romanos 5:8, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró implica acción visible y comprobable. El amor de Dios es tangible, no abstracto. Juan quiere que el creyente contemple esa manifestación como fundamento de fe. La cruz es la vitrina del amor divino. ¿En qué Dios envió a su Hijo unigénito al mundo? La encarnación de Cristo es la prueba suprema del amor del Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito, monogens, señala singularidad e intimidad eterna con el Padre. No fue enviado un ángel ni un profeta, sino el Hijo amado. El envío fue voluntario y sacrificial. El mundo no merecía este acto, pero lo recibió por gracia. Para que vivamos por Él. El propósito del envío es la vida eterna en Cristo. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El mundo estaba muerto en pecado, pero Cristo trajo vida. Esta vida no es solo futura, sino presente y abundante. Vivir por Él implica dependencia, propósito y esperanza. No hay vida verdadera fuera del Hijo de Dios. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Juan va más allá de la experiencia humana del amor, lo define desde Dios. Romanos 8:39, nada podrá separarnos del amor de Dios. Aquí se presenta el amor como acción divina, no como sentimiento humano. No nace en nosotros, sino que fluye desde el cielo. Esta definición apunta a lo eterno y perfecto. Juan invita a mirar el amor en su forma más pura, Dios amando primero. No en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor de Dios no fue respuesta a nuestra devoción. Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La humanidad no buscaba a Dios, ni lo amaba, sino que vivía en rebelión. Juan recalca que el origen del amor no está en el hombre. Esta frase anula el orgullo y exalta la gracia. No merecíamos amor, Dios nos lo dio primero. Sino en que Él nos amó a nosotros. El amor divino se inició unilateralmente. Efesios 2, 4-5, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Su amor es eterno, soberano e inmerecido. Juan enfatiza el contraste, nosotros no amábamos, pero Él sí. Este amor antecede cualquier respuesta nuestra. Es el fundamento de nuestra salvación y el modelo para nuestro amor al prójimo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hilasmos, implica satisfacción de la justicia divina. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El pecado merecía juicio, pero Cristo lo absorbió. No solo perdón, sino justicia satisfecha. La cruz muestra que el amor no ignora el pecado, lo enfrenta con justicia y misericordia. Esta es la esencia del Evangelio. 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así. Juan apela a la experiencia del amor redentor como base para amar. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El amor recibido nos compromete a amar a otros. No se trata de amar si nos nace, sino porque Él nos amó primero. El amor de Dios no fue condicional ni cómodo. Así debe ser el amor entre los creyentes, sacrificial y constante.
Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan presenta el amor mutuo como un deber, no una opción. Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Debemos denota obligación espiritual y moral. La gracia que recibimos produce responsabilidad relacional. No podemos recibir tanto amor y retenerlo. El amor entre hermanos es la respuesta lógica al amor divino. La comunión se edifica en este mandamiento. Dios permanece en nosotros cuando amamos a los hermanos. 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto reafirma que Dios es invisible en su esencia. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Aunque no lo vemos físicamente, su presencia puede manifestarse. Juan introduce esta verdad para destacar cómo Dios se da a conocer, a través del amor. Su invisibilidad no implica distancia, sino una manera diferente de revelarse. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. El amor mutuo es evidencia y manifestación de la presencia divina. Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada con Él. Donde hay amor genuino entre creyentes, Dios habita. Juan enseña que la comunión no es mística sino relacional. El amor es el espacio donde Dios se manifiesta. No lo vemos con los ojos, pero lo experimentamos en la comunión cristiana. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios alcanza su propósito cuando fluye a través de nosotros. Mateo 5:48, sed, pues, vosotros perfectos. Perfeccionado no significa sin falla, sino completo en su expresión. El amor no solo se recibe, se transmite. Cuando amamos, damos forma visible al amor invisible. Juan muestra que el amor es un ciclo completo, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia otros. 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él. Juan reafirma que la vida cristiana se basa en certeza, no en conjetura. Juan 15:4, permaneced en mí, y yo en vosotros. La permanencia en Dios no es solo una declaración, sino una experiencia continua. Juan establece que sí es posible saberlo. La relación con Dios no es mística, sino verificable. No por obras humanas, sino por evidencias espirituales. Y Él en nosotros. La comunión con Dios es recíproca, nosotros en Él, y Él en nosotros. Juan 17:23, yo en ellos, y tú en mí. Esta unión es espiritual, profunda y transformadora. No se trata de emoción, sino de realidad eterna. Dios no solo está cerca, mora en el creyente. Juan enfatiza que la vida cristiana es vivir en unidad con el Creador. ¿En qué nos ha dado de su Espíritu? La presencia del Espíritu Santo es la prueba más clara de comunión con Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Este dar es una acción continua, el Espíritu guía, convence y transforma. No se trata de un sentimiento pasajero, sino de una presencia permanente. El Espíritu no solo nos fue dado, sino que obra activamente en nosotros. 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto y testificamos. Juan habla como testigo ocular de la encarnación. 1 Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Su fe no es producto de imaginación, sino de experiencia real. Testificamos indica proclamación activa y pública. Los apóstoles no guardaron el mensaje, lo difundieron. El Evangelio tiene fundamento histórico y apostólico. Juan reafirma su autoridad como testigo directo. Que el Padre ha enviado al Hijo. La misión de Jesús proviene del corazón del Padre. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. El envío muestra intención divina, redención, no condenación. Juan recalca la iniciativa del Padre en la salvación.
El Hijo vino no por voluntad humana, sino como expresión del amor celestial. Esta misión es evidencia del carácter de Dios. El Salvador del mundo. Cristo es Salvador no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Juan 1:29, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su sacrificio tiene alcance universal, aunque se aplica por fe. El mundo está perdido, y necesita salvación. Jesús es el único medio de reconciliación con Dios. Juan declara sin ambigüedad, no hay otro Salvador fuera de Cristo. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Confesar aquí no es solo repetir una frase, sino afirmarla con fe y convicción. Romanos 10:9, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios implica aceptar su divinidad, autoridad y redención. Esta confesión es fruto de revelación espiritual. No todos lo hacen, pero quien lo hace, muestra su fe genuina. Dios permanece en él. La confesión verdadera lleva a la comunión con Dios. Juan 6:56, El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Esta permanencia es continua y activa. No es una visita ocasional, sino una morada constante. El creyente que confiesa a Cristo habita en la presencia divina. No es un mérito, es gracia recibida por fe. Y él en Dios. La relación con Dios es íntima y bidireccional. 2 Corintios 5:17, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Dios significa vivir en su voluntad, bajo su cuidado y en su propósito. El creyente vive por y para Él. Juan confirma que esta unión es segura, no simbólica. En Cristo, el creyente está plenamente unido a Dios. 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan une dos aspectos esenciales de la fe, conocimiento y confianza. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Conocer implica experiencia personal, creer, dependencia. No basta saber que Dios ama, hay que creerlo de corazón. El amor de Dios no es teoría, sino realidad transformadora. Esta fe es fundamento de seguridad espiritual. Dios es amor. Esta declaración se repite para recalcar la esencia divina. 1 Juan 4:8, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No se trata solo de un atributo, sino de su naturaleza misma. Todo lo que Dios hace, lo hace desde el amor. Esta verdad gobierna su justicia, disciplina y misericordia. Juan quiere que el creyente fundamente su vida en esta verdad esencial. Y el que permanece en amor. Permanecer en amor implica vivir en una práctica constante de amor genuino. Juan 15:10, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No es una emoción temporal, sino una actitud perseverante. El amor bíblico se mantiene en medio de pruebas y diferencias. Esta permanencia es señal de madurez espiritual. El verdadero creyente no abandona el amor. Permanece en Dios. Vivir en amor muestra que se vive en comunión con Dios. Juan 17:21, Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. No hay separación entre amor y comunión divina. El amor es evidencia de que se vive en Dios. Esta unión espiritual produce fruto visible. Juan enseña que amar es permanecer, y permanecer es evidencia de salvación. Y Dios en él. Juan resalta la reciprocidad de la relación espiritual. Gálatas 2:20, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta expresión indica que el amor no es esfuerzo humano, sino presencia divina. Dios mora en el creyente por el Espíritu y produce amor en él. Esta comunión se vive y se manifiesta. Juan muestra que el amor no es solo deber, es evidencia de Dios habitando en el alma.
El amor perfecto echa fuera el temor, seguridad en el día del juicio. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor alcanza su meta cuando nos da seguridad delante de Dios. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Perfeccionado no implica ausencia de falla, sino madurez espiritual. El amor que madura disipa el temor. Juan indica que el amor no solo consuela, también fortalece. Este amor nos transforma hasta reflejar a Cristo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor de Dios produce seguridad eterna. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El día del juicio no es temido por el creyente fiel. No se trata de arrogancia, sino de certeza fundamentada en Cristo. La confianza no es en uno mismo, sino en el amor de Dios demostrado en la cruz. El amor nos hace esperar el juicio con paz. Pues como Él es. Esto se refiere a la naturaleza de Cristo glorificado. Colosenses 3:4, Cristo, vuestra vida. Cristo es justo, santo y perfecto. El creyente ha sido unido a Él por la fe. La identidad espiritual no es del mundo, sino celestial. Juan muestra que nuestra comunión con Cristo nos transforma. El amor perfeccionado nos conforma a su imagen. Así somos nosotros en este mundo. A pesar de estar en un mundo caído, los creyentes reflejan el carácter de Cristo. Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No se trata de perfección terrenal, sino de naturaleza regenerada. Juan afirma que en Cristo somos ya ahora lo que Él es. Esta realidad produce confianza y responsabilidad. Vivimos como Él, porque su Espíritu está en nosotros. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. El amor de Dios elimina el miedo a la condenación. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Este temor no es reverencia, sino miedo de castigo eterno. Cuando conocemos y creemos el amor de Dios, el alma descansa. Juan enseña que el amor auténtico no coexiste con miedo paralizante. Dios quiere que sus hijos vivan con seguridad, no con ansiedad. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor maduro desplaza el miedo, como la luz disipa la oscuridad. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Echar fuera, volex, es una expresión de expulsión total. El temor no tiene lugar donde reina el amor de Dios. Esta verdad trae consuelo, el amor no solo consuela, sino que purifica el corazón. Porque el temor lleva en sí castigo. El que teme vive bajo la sombra del juicio. Hebreos 10:27, una horrenda expectación de juicio. El temor habla de una relación rota, no redimida. El castigo es lo que espera al pecador no perdonado. Juan enseña que si hay temor constante, falta la experiencia del amor redentor. No es normal que el Hijo de Dios viva bajo terror espiritual. El temor revela falta de seguridad. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo persistente revela inmadurez espiritual. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se trata de condenar al que teme, sino de llamarlo a crecer en el amor. La madurez cristiana reemplaza el temor por confianza. El que ha sido perfeccionado, vive en paz con Dios. El amor de Dios, conocido y creído, trae libertad. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Juan establece la respuesta natural del corazón regenerado. Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El amor a Dios no es una exigencia impuesta, sino una respuesta inspirada. Amar a Dios es la esencia del discipulado cristiano.
Este amor no es frío de ver, sino fruto del Espíritu. El verdadero creyente ama porque ha sido tocado por la gracia. Porque Él nos amó primero. La iniciativa del amor fue divina, no humana. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. El amor de Dios antecede nuestra existencia, falla o respuesta. No lo buscamos, Él nos buscó. Esta verdad destruye el orgullo y produce gratitud. Juan nos recuerda que todo lo que hacemos nace de lo que Él hizo primero. Incoherencia del que dice amar a Dios y aborrece a su hermano. 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Juan denuncia la contradicción entre profesión y conducta. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, y no refrena su lengua, su religión es vana. No basta con declarar amor por Dios, debe manifestarse en amor al prójimo. El odio desmiente la confesión. Juan no suaviza su lenguaje, llama mentiroso al que afirma sin demostrar. La verdad se prueba con hechos, no solo palabras. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto. Amar a quien se ve y convive es la base de la fe visible. Primera de Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La vida diaria es el campo de prueba del amor cristiano. El hermano es una oportunidad práctica para vivir el amor. Si no se ama al cercano, el amor proclamado es dudoso. La vista aquí representa cercanía, relación y realidad tangible. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan usa una pregunta retórica para exponer lo ilógico de esa afirmación. Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si no se puede amar al hermano visible, ¿cómo amar al Dios invisible? El amor a Dios se verifica en el trato hacia los demás. Juan enseña que la verdadera espiritualidad se refleja en relaciones humanas. El amor no demostrado es amor falso. 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Juan remite al origen divino de este principio. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor mutuo no es sugerencia, es mandato. Proviene directamente de Cristo, no de la Iglesia o la cultura. El mandamiento tiene autoridad y propósito. Juan recuerda que amar no es opcional para el creyente regenerado. El que ama a Dios. Juan establece una condición que muchos afirman tener. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios es central en la vida espiritual, pero debe demostrarse. No basta la emoción o el conocimiento. El amor verdadero produce fruto visible. Juan conecta esta afirmación con una acción concreta, inseparable. Ame también a su hermano. El amor vertical se evidencia en el amor horizontal. Juan 13:35, en esto conocerán todos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay excusa válida para negar amor al hermano. Juan cierra el capítulo con una verdad práctica y confrontadora. El amor al prójimo confirma el amor a Dios. Esta es la marca esencial del cristiano verdadero.